podemos informar y dar pues esta información con evidencia científica, ¿no? Que finalmente es lo que necesitamos para nosotros poder transmitirla también, y tú que tienes un montón de estudiantes de medicina, pues que se vayan guiando precisamente por lo que tiene fundamento, ¿no? Eso es parte esencial de nuestro trabajo como investigadores, el poder transmitir todo este conocimiento. Y bueno, no sé, voy a compartir mi presentación, nomás déjame la encuentro. No sé si ahí se ve. Perfecto. Ya nada más dele pantalla completa y listo. Ok, pues vamos a empezar entonces hablando con este tema que se puso muy de moda, ¿no? Como todos los virus de repente, cuando yo empecé a estudiar la maestría, el doctorado, pues no eran tan estudiados porque no solamente aquellos que causaban enfermedades muy graves como el HIV, el virus de influenza, pues eran como los virus que se tenían que estudiar porque causaban enfermedades graves o porque había brotes, en fin, o sea, no era un área que se interesara tanto, porque además los virus, pues hay pocos tratamientos, casi todos se resuelven solos, algunos de ellos pues dejan secuelas, pero hay vacunas, en fin, o sea, como que no era una parte tan importante. Sin embargo, a partir de la pandemia, pues ahora tenemos un exceso de información sobre los virus, lo cual llega a causar ciertas alarmas que no necesariamente tienen que ser así. Lo que hay que hacer es conocer precisamente cómo funcionan estos ciclos de infección, sobre todo estos ciclos respiratorios, para poder nosotros tomar pues, las medidas pertinentes en la prevención de este tipo de enfermedades. Para empezar, pues el metaneumovirus, que es un virus que pues es parte de un grupo muy grande de virus respiratorios, o sea, más o menos tenemos 9 grupos de virus respiratorios estacionales con múltiples subtipos, variantes dentro de ellos, y nada más para el humano se han descrito al menos 200 diferentes virus causantes de cuadros respiratorios que también pueden estar compartidos con algunos animales, y su estacionalidad pues va a variar según el clima, la región, las características mismas del virus, y tienen una característica un poquito más en general. Los virus respiratorios es que son típicamente de clima frío, o sea, esto quiere decir que tienen una cierta estacionalidad y alguna temporalidad. En el caso del hemisferio norte, esto sería durante los meses de noviembre a marzo, más o menos, mientras que en el hemisferio sur, pues serían entre los meses de junio a agosto. Ahora, también se sabe que entre más alejados estemos del Ecuador, estos cuadros respiratorios aumentan. Curiosamente, también el clima pues es una parte fundamental en este tipo de enfermedades o cuadros respiratorios. Ahora miren, aquí nada más les pongo, dentro de estos 9 grupos o de estos 9 diferentes virus, pues tenemos al virus sincitial respiratorio, al metaneumovirus, al abocavirus, al coronavirus, que no nada más el COVID, sino otros coronavirus que también causan resfriados comunes, adenovirus, nada más simplemente de adenovirus tenemos 50 tipos que pueden causar enfermedades respiratorias. Tenemos los rinovirus, que son los causantes del 50% de las infecciones respiratorias, enterovirus respiratorios, que son del grupo de los parvovirus. Tenemos parainfluenza, que también es otro virus que es estacional y que normalmente da a bebés, a niños menores de 2 años. Tenemos el tan nombrado influenza y pues ahora el metaneumovirus. O sea, si se fijan, no es un solo virus, sino son un montón de virus que se encuentran circulando todo el tiempo durante todo el año, pero que se agudiza en épocas invernales. Y esto pues tiene muchas razones, ¿no? No nada más es porque el virus se replique más, ¿no? Muchas veces me decían, pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, cuando hace frío, la gente tiende a estar en lugares más cerrados, a utilizar, eh, digamos, calefactores que entibian el ambiente, y esto pues favorece también que haya mayor humedad en el ambiente, y esto favorezca que pues los virus permanezcan más tiempo.
hay mucho más contacto físico, ¿no? Por lo mismo del frío, pues la gente se abraza más. En fin, hay mucho mayor conglomeración en casi todos los lugares y esto hace pues precisamente que aumente pues las cadenas de contagio. Y aparte, en algunos climas fríos, pues también el virus puede durar mucho más tiempo en las superficies, ¿no? Por lo mismo que pues no está la radiación ultravioleta, no está el calor del sol, y esto puede favorecer que las partículas virales tengan un tiempo mayor, digamos, siendo infecciosas. Ahora, el metaneumovirus, así como se mostró en las últimas semanas, pues como un virus nuevo y que en China y que en realidad se mencionaba como si fuese a haber otra pandemia, pues la verdad es que fue un virus que se describió en el 2001 en Países Bajos y que a partir de que se aisló y se secuenció, posteriormente se empezó a buscar qué tanto tiempo tenía este virus en circulación en el mundo, no nada más en Países Bajos. Y pues se ha encontrado que personas, pues adultas, tenían ya anticuerpos, lo cual se pudo rastrear que muy probablemente este virus había estado en circulación desde 50 años antes, o sea, desde por ahí de los 50 o 60. Entonces, que no representaba un problema de salud y que eran cuadros que se iban a estar repitiendo en estos ciclos estacionales, ¿no? A finales del 24, a inicios del 25, ocurrió un brote de este virus en China, que fue un poquito inusual, ya que hubo cierta saturación de algunas regiones de algunos hospitales en China, lo cual generó alarma, pero de manera muy local, y se controló y finalmente no pasó a mayores, vamos. Después de eso empezaron a surgir algunas noticias de que en México había casos, que empezaron a haber casos, tanto en Sinaloa como en algunos otros en Ciudad de México. Pero esto ha sido pura información sin de manera oficial, no hay ningún documento que hasta ahorita vale toda esta serie de datos, ¿no? Hay algunos reportes en las bases de datos de Secretaría de Salud, pero como enfermedades respiratorias en general, se tipifica COVID, se tipifica influenza, pero en el caso de metaneumovirus, pues no se hace un diagnóstico molecular o un diagnóstico específico, por lo cual pues no sabemos realmente cuántos casos hay ni qué tan subestimado esté este virus, ¿no? Este virus que comparte muchas características con otro virus que es su primo, que es el RCV, que es el sincicial respiratorio, que puede ser mucho más grave en cuanto a la sintomatología y las secuelas que puede dejar en niños pequeñitos, ¿no? Y sobre todo en bebés. Es un virus que causa enfermedad grave en muchos bebés y pues es causa de hospitalización y desgraciadamente es causa de muerte en niños pequeños. Sin embargo, el metaneumovirus no es el caso, no es un virus que tenga una alta tasa de letalidad, sí tiene una tasa digamos, de contagio, pero sigue estando por debajo de el RCV, ¿no? Estos virus, los metaneumovirus, pertenecen a la familia de los paramyxoviridae, que curiosamente también es el virus del sarampión, el virus de las paperas y también la misma familia del virus RCV, ¿no? Entonces, digamos que esta familia de Paramyxoviridae pues, es un grupo de virus que contiene varios géneros que pueden causar enfermedades en los humanos. Ahora, estos virus, particularmente los metaneumovirus, se ha visto que pueden dar en la población en general, pero donde más sintomatología de moderada a grave puede tener es precisamente en niños pequeños, en adultos mayores y en personas que tengan algún inmunocompromiso, no decimos nosotros, pero los que tienen un sistema inmune debilitado o que tienen alguna otra enfermedad como cáncer, como HIV, lo cual no les permite resolver pues la infección de la mejor manera, ¿no? Pero en realidad no hay un grupo de edad
el cual sea preferentemente infectado, todos los grupos de edad se infectan. Sin embargo, pues estas consecuencias pueden ser más en estos dos grupos de riesgo. Ahora, este virus, al ser de la familia Paramyxoviridae, pues es un virus de RNA. Generalmente los virus de RNA son virus que causan infecciones agudas, infecciones que se resuelven en la mayoría de los casos. Y en cambio, por ejemplo, los virus de DNA, como el caso del herpes, pues pueden ser virus que persisten o pueden ser generar infecciones crónicas. Entonces, los virus de RNA generalmente se resuelven. ¿Por qué? Porque el RNA es muy inmunogénico y las células epiteliales, que son las que se infectan, pues lo detectan fácilmente y pueden alertar fácilmente al sistema inmune. Y el sistema inmune empieza a atacar a estas células infectadas y eliminar el virus y a producir anticuerpos, ¿no? Pues este despertar del sistema inmune, esta activación del sistema inmune, pues da como consecuencia a toda la sintomatología que está relacionada a estos virus de RNA respiratorios, ¿ok? Y como pueden ver, la estructura de los virus es muy igual, o sea, no hay muchas diferencias en cuanto a la generalidad. Donde hay diferencias, pues obviamente es en la secuencia de los genes y en las proteínas que conforman, pero si se fijan, pues tiene espículas, tienen esta proteína que es una pequeña proteína hidrofóbica, que de hecho es una proteína que existe en este virus, que todavía no se conoce muy bien su función. Tiene su polimerasa. ¿Por qué? Porque al ser un genoma de RNA de polaridad negativa, pues una vez que entra a la célula, pues hay que sintetizar el RNA de polaridad positiva que nos permita ahora sí traducir las proteínas del virus, ¿ok? Necesita un paso extra, pero eso lo tiene que hacer con su propia polimerasa, ¿ok? Una polimerasa celular no puede hacer una cadena de RNA complementaria que dé este RNA mensaje. Entonces ya viene con su polimerasa, viene su RNA, este RNA codifica para todas estas proteínas que le van a servir al virus primero para modificar la respuesta celular, es decir, adueñarse de toda la maquinaria de traducción de la célula, de tal manera que la célula va a empezar a producir proteínas virales más que sus propias proteínas. Por otro lado, evadir la respuesta de interferón, es decir, va a hacer que la célula infectada al principio de la infección sea incapaz de producir interferón y por lo tanto de alertar al sistema inmune. Esto es meramente momentáneo, ya que después el virus mismo va a fomentar que esta célula muera o que explote para liberar las partículas virales, o bien van a estar quemando estas partículas virales a partir de una célula infectada, llevándose un pedacito de membrana de la célula huésped, ¿no? O sea, hay como una gemación. Pero al final de cuentas, la célula pues se llena de tantos virus que termina muriendo y esto pues alerta al sistema inmune. Pero ahí en ese punto ya son tantas partículas virales que pueden infectar células vecinas que realmente el sistema inmune no puede controlarlo. Ya a ese nivel ya no puede controlar la infección, pero sí puede eliminar posteriormente a las células mediante anticuerpos, células T, ya con una respuesta inmune más adaptativa, o ya una respuesta inmune específica. Entonces, todas estas proteínas que tiene el virus, pues sí le funcionan, y más allá que a veces pensamos que los virus son complejos, yo creo que son bien simples. O sea, es como que optimizan dentro del poquito genoma que tienen la cantidad de proteínas necesarias únicamente para generar copias de sí mismo. La mayor parte, la mayor cantidad, pero también lo más rápido posible, ¿no? Y entonces, dentro de esa replicación tan rápida que tienen estos virus, pues puede haber ciertas mutaciones que les pueden conferir una ventaja o una desventaja también para poder infectar a las células, ¿no? Entonces, estas partículas tan optimizadas en cuanto a que solamente tienen lo que necesitan, o sea, una proteína que hace la cápside, la membrana de la célula, que es la que se roban,
digamos, de la célula huésped, algunas proteínas que les permiten entrar a otras células, proteínas accesorias que les permiten precisamente modificar el programa celular, ¿no? Para hacerse fábricas de virus. Entonces, pues son particulares, y son todos los virus, o sea, son sumamente óptimos, ¿no? No son tan complejos como uno quisiera pensar, pero con eso poquito que tienen, hacen todo una manipulación tanto de la célula como del sistema inmune. Ahora, ¿nos podemos reinfectar del virus metaneumovirus? Sí. Sí, curiosamente, la respuesta inmune, aunque puede ser muy eficiente eliminando al virus, ¿no? O sea, porque todos, o la mayoría de las personas que se infectan con este virus lo resuelven y lo resuelven bien, se queda la memoria. Sin embargo, es una memoria que no dura tanto tiempo y puede ser que en la siguiente estación nos volvamos a infectar. Más grave, menos grave, lo más probable es que sea mucho más leve porque ya tenemos cierta inmunidad que nos va a proteger de una enfermedad mucho más grave. Ahora bien, también tenemos grupos, ¿no? Y dentro de estos grupos o subtipos de estos metaneumovirus tenemos un grupo antigénico, o digamos, de unas características, que es el A y el B. Y dentro de este A, pues ya se encontraron otro tipo de variantes, que es el A1 y el A2 y el B1 y el B2. Y dentro de esos todavía tenemos el A1B y el A1A y el A1B. Entonces, entre más que estudiamos el virus, vemos que hay cada vez más variantes, ¿no? Y esto es algo que no es nuevo, sino que es nuevo porque apenas lo estamos estudiando, pero seguramente en la naturaleza pues siempre ha sido así y se van seleccionando aquellas variantes que permiten pues dispersarse en la población en general y evadir la respuesta inmune de todo. Ahora, ¿cómo se transmite el metaneumovirus humano? Pues como todos los virus respiratorios, ¿no? El contacto con personas, normalmente cuando una persona habla muy cerquita y está infectada de metaneumovirus, pues despide estas gotitas de saliva que llevan partículas virales que puedan infectar a la otra persona. La otra es toser, estornudar, escupir, el contacto directo, cuando damos la mano a alguien, abrazar, besar, tocar a una persona infectada, tocar objetos como manijas, puertas, utensilios, teléfonos, juguetes, en fin, todos los fomites que puedan tener estas gotitas de saliva que puedan infectar a, a otras personas, ¿no? O sea, en realidad esto no es tan diferente de COVID. De hecho, las mismas medidas de higiene funcionan para cualquier virus respiratorio y es el mensaje que les quiero yo dejar con esta plática. Ahora, los síntomas de la infección por metaneumovirus es precisamente pues la secreción nasal, ¿no? Vemos que en los pequeñines pues vamos a tener tos, fiebre, secreción nasal, congestión nasal, dolor de garganta, fatiga, erupción cutánea en algunos casos. Y bien importante, fíjense que en los niños pequeñitos, menores de 2 años, en el 50% de las infecciones por metaneumovirus puede haber otitis, infección del oído también. Y en algunos bebés prematuros o niños con algún problema de inmunocompromiso, se ha detectado también que puede llegar a infectar el sistema nervioso. Sin embargo, esto no es lo común, es lo más raro. Entonces, les digo, salvo la otitis, que puede ser en el 50% de los casos, pues es un virus que simplemente es una tos con un poquito de fiebre, secreción nasal, congestión nasal, dolor de garganta y que requiere los cuidados que son particularmente en casa. Ahora, normalmente es una infección que dura de 2 a 5 días y no deja secuelas, aunque se ha visto que en adultos, sobre todo en adultos que tienen ya algún problema pulmonar, como podría ser tabaquismo o alguna enfermedad obstructiva, pues evidentemente puede generar tos
durante mucho más tiempo que en personas que no tienen este problema. ¿Cuándo son los síntomas graves? Cuando empezamos con inflamaciones mucho más de las vías aéreas inferiores y empezamos a tener sibilancias, dificultad para respirar, bronquiolitis, bronquitis, neumonía, exacerbaciones del asma o EPOC. En el caso de las infecciones del oído que pueden llegar a complicarse y también con este fenómeno del croup, que es esta tos tipo foca, ¿no? Que puede llegar a producir broncoespasmo. O sea, sí puede llegarse a dar estos síntomas graves. ¿Cuándo se llegan a dar? Pues evidentemente cuando no hay los cuidados necesarios en las primeras etapas de la infección. Si los pequeñitos son atendidos, ¿no? Y son pequeñitos que se cuidan en casa, que se les da la suficiente hidratación, que se les dan los cuidados necesarios, sin estos cambios de temperatura, en fin, pues van a ser niños que van a resolver muy bien su infección sin necesidad de tratamiento ni antibiótico específico, ¿no? Obviamente, pues para los síntomas siempre va a estar, pues, el antipirético o algún antigripal que siempre es recomendado por un pediatra. En el caso de los adultos, pues también se pueden tomar estos medicamentos de venta libre, sin embargo, pues en la mayoría de los casos no es necesario si no hay sintomatología, pues que no permita estar a la persona, pero normalmente puede ser muy leve la sintomatología. Ahora, ¿cuándo hay que ir al médico? Porque mucha gente me dice eso, ay, es que yo me siento un poquito mal y corro al médico. En realidad, en este caso, en este virus particularmente, las señales de alarma son ya cuando hay dolor en el pecho, cuando pasan 3 días y no hay mejora, cuando hay demasiado dolor de cabeza, cuando vemos que tenemos dificultad para respirar, que la congestión nasal es mucha, ¿no? Pues estos son momentos ya de ir al médico porque pues ya no está hablando de que pues esta enfermedad se está agravando. Cuando el resfriado comienza y empezamos con cuidados en casa, el aislamiento, la hidratación, los cuidados, ahora sí, los cuidados mínimos necesarios de descanso y sobre todo la hidratación, y a los 2 o 3 días empezamos a ver una mejora, esto pues, ya nos habla de que pues, no vamos a requerir de una atención mayor, ¿no? En el caso de los abuelitos o de los adultos mayores y en el caso de los bebés, pues sí es necesario acudir al médico en cuanto se presenten los primeros síntomas, pues para evitar cualquier tipo de complicación. Ahora bien, el metaneumovirus, como es muy subdiagnosticado por lo mismo, porque no todo el mundo se hace pruebas cada vez que tiene un resfriado y mucho menos un resfriado con síntomas leves, en donde podría ser cualquiera de los 9 virus que les mencioné, pues se sabe que puede ser entre el 4 y el 16% de las infecciones respiratorias agudas en la etapa, ¿no? Durante el invierno. Lo que sí se sabe es que puede ser que el metaneumovirus esté más o menos similar a lo que sería el virus de influenza y el rinovirus, aunque el rinovirus sigue siendo el virus con, digamos, más prevalencia, que sería del 50% más o menos de todas las enfermedades respiratorias. El rinovirus es el típico virus que infecta las fosas nasales, que hay mucha secreción nasal, que se tapa un lado, se destapa el otro, y que realmente es sumamente molesto, pero que normalmente solo es de vías aéreas superiores. En el caso del metaneumovirus es menos frecuente que el RCV, afortunadamente, pero es más frecuente que, por ejemplo, el parainfluenza o que los mismos adenovirus, a pesar de que adenovirus pues, son bastante tipos los que pueden causar enfermedad respiratoria. Entonces, pero no tenemos digamos, un número real, puesto que no hay un diagnóstico constante, ni es algo que sea incluso necesario, ¿no?
Ahora bien, este virus se considera como que es el segundo más importante en las enfermedades respiratorias de los niños pequeñitos, que es donde si no es RCB, entonces probablemente lo que esté causando la bronquiolitis o la neumonía pueda ser influenza o pueda ser este virus metaneumovirus. En el caso de los niños puede ser RCB o es metaneumovirus, que son, les digo, primos hermanos, son de la misma familia. Ahora, ¿qué pasó en México? Pues la verdad es que no lo sabemos muy claramente qué fue lo que pasó. Sabemos de manera pues extraoficial que hubo casos, ¿no? Que al menos en 18 estados estuvieron reportando casos de metaneumovirus, de 1 a 2 casos, pero esto es casi imposible, o sea, que haya un caso, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Cuando vemos que hay muchísima gente con cuadros respiratorios. Eh, en el caso de Sinaloa, pues hubo 150 casos, que fue lo que prendió la alerta, pero pues fueron personas a las cuales se les hizo el diagnóstico molecular, por lo que podemos estar seguros que pues sí tenían ese virus. Pero ahora, el que sea mucho o poquito, pues comparado con otro año, pues realmente no tenemos unos datos con qué comparar en este momento. Hubo un caso particularmente con el cual se volvieron a prender, digamos, las alarmas en México, que fue el caso de un señor que murió precisamente a causa de esta infección. Al parecer eso se manejó en un principio que había sido el metaneumovirus el causante de esta defunción de un adulto, me parece que de 62 años, ahí en el estado de Puebla. Sin embargo, pues no hay nada concluyente, todavía no se hace un dictamen. Sin embargo, bueno, sería un caso, pues extraordinario, ¿no? Si fuese una muerte causada por metaneumovirus, y habría que ver qué otras enfermedades, o comorbilidades podría tener este paciente para que se llegara a complicar de esta manera, ¿sí? Hasta ahorita no hay un registro oficial en donde podamos decir cuántos casos hay circulando, cuántos infectados podría haber con este virus en estos momentos, pues no se tiene. Ahora, ¿se hace el diagnóstico? Sí. Hay pues el diagnóstico por PCR tiempo real. Se hace de manera más que diagnóstica para que la persona sepa, pues se hace más como un tipo de vigilancia genómica, pues en lo que ahora ya hacemos en el gobierno, ¿no? Que se mantiene pues el sistema de vigilancia por el INER y por el INDRE, ¿no? Que son pues nuestros centros de referencia de enfermedades respiratorias, en donde sí, pues pacientes que llegan sumamente graves o que llegan con cuadros complicados, pues se les hace este tipo de diagnóstico, pero digamos a la población en general, pues no es algo que se aplique, ¿no? O sea, alguien que va por un resfriado al médico general o al médico familiar, pues no, difícilmente se va a aplicar este tipo de pruebas. Ahora, justo este tipo de noticias pues hace también que haya un boom, ¿no? En la parte diagnóstica en los laboratorios clínicos, ¿no? Y pues ya hay algunos kits de diagnóstico que permiten, pues, de manera rápida ver si es este virus, el metaneumovirus. Sin embargo, pues ya hay kits que ya están comerciales también, que nos pueden permitir ver 3 virus, en este caso el COVID-19, influenza y RCV en un mismo cassette. Son caros, pero bueno, de alguna manera cuando alguien tiene un cuadro respiratorio que todos tienen las mismas características al principio, pues podríamos definir. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena diagnosticarlo? Sí, en el caso de los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque en el caso de COVID-19 y en el caso de influenza tenemos antivirales que se pueden utilizar en el tratamiento para evitar una complicación. Y en el caso de RCV, pues no se tiene un tratamiento específico, pero sí se tiene
una terapia que se puede dar para evitar complicaciones en un bebé, como podría ser pues el oxígeno, algunos esteroides para precisamente evitar pues la inflamación pulmonar y evitar pues entre más rápido pues mejor. En el caso de personas sanas o que no tengan alguna comorbilidad o que no represente un riesgo, pues en realidad no hay más que los cuidados en casa y algunos medicamentos de venta libre para ayudar los síntomas, pero en la mayoría de los casos pues se va a resolver de la mejor manera entre 3, 5 días máximo. En el caso de COVID, pues máximo hasta 2 semanas. En el caso de COVID es un poquito diferente porque sí se ha visto que COVID puede alargar los cuadros respiratorios y, y puede dejar la tos residual mucho más tiempo, ¿no? En personas que no tengan problemas pulmonares, no como el metaneumovirus, que sí los deja, pero normalmente en personas que tienen asma o en personas que tienen fumadoras, pero pero finalmente se resuelve al igual que cualquier otra enfermedad respiratoria. Les decía, tratamiento no hay específico antiviral, entonces nada de que el antifludes va a ser la, la panacea de todas las enfermedades respiratorias. Es algo que yo veo que al ser un medicamento de venta libre, pues dicen, pues es que tiene antiviral, ¿no? Y ahora ya venden muchos antivirales, antigripales, que lo que tienen es amantadina, pero la amantadina es un antiviral específico solamente para influenza. ¿Cuál ha sido el problema real de usar amantadina como con cualquier virus que no tiene este tipo de proteínas a la amantadina? Es que en casos que sí son influenza, las personas se lo toman, pero se lo toman mal, se lo toman 4 días, si bien nos va, y pues ahora tenemos un montón de cepas circulantes resistentes a la amantadina. Entonces, no es el antifludes, no es un medicamento que se pueda usar en cualquier cuadro respiratorio, porque el antiviral es específico de influenza, no sirve para RCV, no sirve para ningún otro virus que no sea influenza. Ok, en el tratamiento, en el caso de metaneumovirus, pues es la hidratación, oxigenoterapia, si es que se requiere. En el caso de ya graves, pues el soporte ventilatorio, pero en realidad son muy pocos los casos que llegan a requerir todo este tratamiento, ¿no? En el caso de vacunas, sí hay pero hay en investigación, digamos, que es parte de los virus que los cuales se están generando mayor investigación tanto como para el RCV como para este metaneumovirus. Por la cantidad de casos que pueden llegar a causar y sobre todo porque atacan a estos grupos vulnerables y pueden llegar a desarrollar un cuadro grave. Y ahí va, ¿no? Va jalando igual con la proteína F, que es la proteína de fusión del virus, que es parte de las proteínas externas, pues están haciendo tanto vacunas recombinantes, como en el caso de influenza, como vacunas de RNA. Ahora, todos los virus que se imaginen, todos están siendo estudiados en vacunas de RNA. Y pero pues no, todavía falta muchísimo para que realmente haya una vacuna para metaneumovirus. Sin embargo, para RCV hay buenas noticias, ya hay vacuna, una vacuna que se aplica a embarazadas, ¿no? No es una vacuna que se aplique a bebés, porque en bebés hubo ciertos problemas con la primera vacuna que se sacó al mercado. Pero en el caso de esta vacuna se aplica a mamás embarazadas, bueno, a mujeres embarazadas, y cuando su bebé nace, pues nace con una gran cantidad de anticuerpos que pasan a través de la placenta y se ha visto que esto realmente disminuye las hospitalizaciones por RCV. Sin embargo, pues todavía falta que llegue a nuestro país, ¿no? Pero ya hay un gran avance, pues ya es una vacuna en fase 3. Muy probablemente en los próximos años la tendremos en nuestro país. Igual se va a aplicar a adultos mayores porque también es un problema grave
el RCV en adultos mayores, pero para metaneumovirus pues todavía no hay tanto avance. Ahora, la prevención, pues siempre de las enfermedades respiratorias, pues ya lo aprendimos en la pandemia y a veces parece que no lo hemos aprendido, ¿no? Cuando vemos que una persona enferma, pues anda sin cubrebocas en el súper, ¿no? O estornudan y salpican todo, o van en el transporte público tosiendo sin cubrirse, sin hacer como dicen, estornudo de etiqueta, ¿no? Sino que se estornudan en las manos, luego agarran un tubo, en fin, ¿no? O vemos que de repente los niños, con resfriado, con moquitos, pues andan por todos lados, en el súper, en los juegos, pues generando toda esta cadena de contagios que ya sabemos cómo se previene, ¿no? Que es precisamente el podernos aislar en la medida de lo posible, y si no podemos, pues tenemos que usar el cubrebocas. O sea, es una medida que aunque no es infalible, o sea, no es totalmente esterilizante, ni mucho menos, pero sí es una barrera que ayuda precisamente a limitar pues este contacto con estos virus. La otra es lavarse las manos frecuentemente, ¿no? El alcohol gel, el lavado de manos sigue siendo una de las medidas más eficientes en la prevención de enfermedades virales, no nada más respiratorias, sino también enfermedades digestivas. Entonces siempre es importante lavarse las manos, sobre todo si andamos en la calle, ¿no? Llegar a casa y lo primero que hay que hacer es lavarse las manos. Este, yo creo que esas costumbres, pues hay que seguirlas, o esos hábitos hay que seguirlos fomentando. La otra es evitar tocarse ojos, nariz y boca, ¿no? El meter objetos a la boca, ¿no? También yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esos tics, ¿no? De repente, pues que la pluma o que algo que traes en la mano, ya estás, ya lo metiste en tu boca o ya te lo acercaste a la cara, pues eso también puede ser un, un, este, es un riesgo, ¿no? De contagio. Y compartir vasos, utensilios con otras personas, ¿no? Esto, pues en la pandemia fue muy castigado, ¿no? El uso de, de compartir, ¿no? Estos utensilios ahorita creo que ya a mucha gente se le pasó, ¿no? Ya vemos en los partidos de fútbol a los niños compartiendo el agua, de un lado a otro. Pero realmente en el caso de metaneumovirus, a diferencia de COVID-19, pues es que aquí sí hay síntomas. O sea, aquí no hay asintomáticos casi. O sea, de hecho, hay muy pocos reportes de que diga qué porcentaje de asintomáticos. Seguramente lo sabrá, pero no como en el caso de COVID, que había muchas personas asintomáticas con cargas virales muy altas. Entonces aquí, pues sí, obviamente estamos viendo que una persona tiene sintomatología respiratoria, pues lo mejor es no acercarse lo mucho, y que esta persona que también está enferma, pues que no salude de beso o que no se acerque a las demás personas, y a veces pues esto lo toman un poco mal, ¿no? Las personas cuando dices, no, es que ando enferma, ¿no? O sea, no quiero saludar de beso a alguien, ¿no? O no le quieres dar la mano a alguien, ¿no? Pero es por protección. Obviamente limpiar, desinfectar las superficies, permanecer en casa el mayor tiempo posible mientras esté enfermo. En las instalaciones de atención médica, pues seguir siempre las pautas de prevención y control de infecciones. Obviamente en los hospitales, pues que es un foco de infección mucho mayor, las personas que tratan en urgencias y todo eso, pues tienen que usar las mascarillas. Sí, obviamente si van a estar en contacto siempre con virus respiratorios, pues lo más adecuado sería el uso de las mascarillas. ¿Okay? Y bueno, otra parte que está un poco, digamos, subestimada en nuestro país es precisamente la vigilancia. Creo que mucho de lo que estas noticias difunden a lo largo y ancho de nuestro país es precisamente por la falta de información oficial, ¿no? O sea, no hay un lugar donde yo pueda checar a ver qué está pasando con este virus, es real, no es real, o sea, no hay esa comunicación todavía, o no hay todos esos canales de difusión de los datos, ¿no?
Por supuesto, hay en la Secretaría de Salud una serie de datos libres y todo, les digo, pero no vienen específicos por virus, sino vienen de manera general, tantas enfermedades respiratorias, tantos intubados, tantas neumonías, tantas, este, COVID sí se diagnostica, influenza también, pero no hay una vigilancia de más virus, ¿no? O sea, está centrado y muy centralizado únicamente pues en influenza y en COVID, que han sido como los virus con mayor impacto en nuestro país, ¿no? Pero siempre la vigilancia y la investigación son esenciales para comprender pues todo lo que realmente este virus podría estar impactando en la salud de la población y y justo saber qué vamos a hacer, ¿no? O sea, difícilmente a estas alturas vamos a llegar a un grado de aislamiento o de restricción como lo hubo en la pandemia, porque creo que el aprendizaje ha sido de que con medidas de sana distancia, con home office, con algunas prácticas, cuando las personas están con cuadros respiratorios, podemos mitigar la cadena de contagios. Entonces, yo creo que más que cunda el pánico, pues yo creo que hay que fomentar que haya más investigación al respecto de lo que está pasando en la población mexicana, ¿no? Este, y atender otros problemas de salud que complican todos estos cuadros, como son pues, la obesidad y la diabetes y toda esta serie de enfermedades crónicas que finalmente complican todas estas enfermedades virales que a lo mejor se pueden resolver en una persona sana, pues de la mejor manera. Sin embargo, pues con tanta comorbilidad, pues esto se puede complicar. Y otra cosa que también me faltó mencionarles y todo es que estos virus de esta familia, tanto RCV como metaneumovirus y también influenza, muchas veces cuando no son bien cuidados dentro de los primeros días de la infección, es decir, si hay mucha secreción nasal, pues hay que hacer, ir al médico y bueno, que si es necesario los lavados nasales, hacerlos, en fin, evitar esa congestión, son generadores de infecciones secundarias por bacterias, ¿no? Entonces, muchas veces la complicación no es por el virus como tal, sino por el descuido y la complicación posterior, es decir, la acumulación de moco, pues siempre va a favorecer el crecimiento bacteriano y esto evidentemente puede causar, pero ya un problema mayor, en donde sí se va a requerir, pues evidentemente, el uso de antibióticos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Listo, doctora. Pues primero agradecerle su presentación. Fue una presentación muy completa. Ya vemos también en el chat que están pues preguntando algunas dudas y sobre todo pues la felicitación hacia su gran experiencia. Cabe destacar que una parte fundamental que usted menciona es acerca de nuestra cultura, sobre todo esa parte donde no podemos aislarnos del todo, porque si una persona de nuestra familia está enferma, lo puede llegar a tomar a mal, pero son situaciones que a lo mejor hay que empezar a cambiar. Y también una parte que a mí me pareció muy importante es acerca de la promoción o bueno, en este caso la difusión de la información de manera clara y oportuna para que todos tengamos pues esa información pues verídica. Muchas veces en redes sociales es como un arma de doble filo porque llega a muchas personas, eso es cierto, pero no necesariamente toda la información que nos llega es pues certera, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho esta ponencia y si gusta vamos a leer algunas preguntas. Sí, sí, adelante. Adelante. A ver, que yo no las veo. Menciona que una persona que estuvo con este virus, ¿cuándo deja de ser contagiosa? Se refiere más que nada al Más periodo ese tipo de... de cosas. Ujú.
Mira, todos estos virus, normalmente los virus respiratorios son muy contagiosos cuando los síntomas están más exacerbados, es decir, cuando hay mayor secreción nasal, cuando hay mayor tos, cuando está la fiebre. Ahí podríamos hablar de un contagio, pero curiosamente, cuando la persona se va sintiendo mejor, o sea, es decir, que un día amaneces y ya no te sientes tan mal, en ese momento la carga viral ya está descendiendo. Entonces, muchas personas quedan con una pequeña tos residual. La tos es un una reacción inflamatoria difícil de quitar, o sea, es una irritación constante que se queda el epitelio, ¿no? El epitelio pulmonar, y de las vías superiores se queda irritado, ¿no? Y se queda inflamado, pero no necesariamente está infectado. Entonces, la tos a veces puede ser bastante escandalosa, ¿no? Uno estar tosiendo, pero ya no ser infeccioso, ¿no? Sino que es una de las secuelas que más tarda en quitar en algunas personas que son más sensibles a, a estímulos, ¿no? Respiratorios. Por ejemplo, una persona pudo haber estado con gripe y la tos le puede durar 15 días, sin problema, y no por eso es infeccioso. Lo que sí es que hay que tratar ese problema porque luego puede irse complicando con una reacción alérgica o con un desarrollo de procesos asmáticos, ¿no? Entonces sí hay que atenderlo, pero una vez que los síntomas disminuyen, la persona prácticamente deja de ser contagiosa. Pasamos con otra pregunta. Ajá. Menciona Alonso González que la Secretaría de Salud debe realizar estudios aleatorios en enfermos de vías respiratorias que lleguen a los hospitales. Se hace. Fíjate que, o sea, hay una metodología una metodología estadística con la que sacan precisamente pues estos casos, ¿no? En la población mexicana, o sea, al final de cuentas sí contamos con un boletín de la Secretaría de Salud que nos dice más o menos cuántos casos hubo en la semana 52, ¿no? En la epidemiológica, de dengue, de Zika, de cuadros hemorrágicos. O sea, el problema es que de 1 de cada 1000, por ejemplo, que están hospitalizados es lo que se secuencia, o sea, es lo que realmente se mide, ¿no? Entonces sigue siendo muy poquito para la población mexicana, ¿no? La muestra sigue siendo, a pesar de que tiene su poder estadístico, ¿no? Porque pues lo hacen personas que se dedican a esto, pues al parecer parece ser todavía muy, muy pequeñito este muestreo. Ahora, se complica mucho porque eh, nuestro sistema de salud no está unido. O sea, el IMSS no comparte información con Secretaría de Salud. O sea, son varias instituciones en donde desgraciadamente, y pasó en la pandemia, no había una comunicación hasta que se formó el consorcio de vigilancia epidemiológica y ahí ya se podían compartir ciertos datos, pero a veces en la ciencia puede haber bastante competencia, entonces que no, que son mis muestras, no, pues que son mías, no, pues yo tengo más y es que yo tengo los más graves, ¿no? Entonces, de repente sí hubo un poco de ese tipo de competencia y entonces pues es difícil saber los datos, de dónde los tomas, si del INDRE, si del INER, se supone que el INDRE tendría que ser el diagnóstico de referencia y ahí llegan, ¿no? Pero pues, también sabemos que el IMSS tiene su propio centro de investigación y luego también sabemos que en lo privado pues no se hace eso. Entonces tenemos mucha desorganización en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que crear políticas un poco más, donde se pueda vincular más este tipo de hallazgos, ¿no? Ahora, muestrear al azar eh, a las personas que no tienen cuadros graves es, en el caso de investigación es muy valioso, pero en el caso de salud poblacional, pues no le sirve de mucho, o sea, no le ve un efectivo real para aplicar nada. Entonces, pues falta dinero también para eso, ¿no? Por supuesto, a nosotros nos gustaría muestrear a todos, ¿no? Para ver, porque lo platicábamos con Ulises justo, que hay un montón de virus que no conocemos y que seguramente están causando algunas enfermedades, pero pues que como no se diagnostican, pues no los conocemos, ¿no?
Gracias, doctora. Seguimos con otra pregunta. Es referente a ciertas dudas que tienen en cuanto al tratamiento. ¿Usted recomienda que para un paciente, por ejemplo, que tenga varias comorbilidades, pueda ser efectivo? Mencionan, por ejemplo, oseltamivir o qué otro antiviral recomienda. Y mira, todos estos antivirales que hay en el mercado, que es el Tamiflu, bueno, los Etamivir, la ribavirina, la ciclovir, todos están hechos para diferentes virus. O sea, en el caso, por ejemplo, de aciclovir, pues está hecho para herpes. Entonces, como es un virus de DNA, pues haz de cuenta que no le hace absolutamente nada a un virus de RNA. Los mecanismos por cómo entra, cómo sale, cómo modifica cada uno de los virus, las polimerasas son diferentes en todos los virus, ¿no? Hay casos de mucho éxito, como en el caso del HIV, en donde vemos que los retrovirales pues funcionan muy bien para ese virus porque fueron diseñados para esos virus. En el caso de oseltamivir, que es un virus que digo que está diseñado también para influenza, pues digamos, es un antiviral que solamente funciona para influenza porque actúa sobre una proteína que se llama M2 que acidifica los endosomas por donde se libera el virus a la célula. Los virus que no tienen ese tipo de mecanismos, pues no funcionan. En este caso, sí lo tienen, pero M2 es totalmente diferente en secuencia y en forma. Y entonces, pues, no funciona el oseltamivir. Hay otros antivirales un poquito más genéricos, o sea, que le pueden pegar a varios virus, como el Remdesivir, pero son sumamente costosos. O sea, también hay que ver qué tanto vale la pena invertir en un tratamiento si a lo mejor la persona con cuidados y con todo lo que sea todo lo que podamos tratar sintomáticamente, nos va a llevar a que resuelva, a meter un antiviral que es caro y que además no es específico, ¿no? Es difícil, pero yo creo que la industria farmacéutica le está metiendo durísimo también a los antivirales, ¿no? Para precisamente combatirlos, ¿no? Porque sí sería de gran ayuda. Sí, claro. También Ujú. referente a ese tema, piensa que podemos tener pronto una vacuna para prevenir justamente como tipo influenza, pero ahora de metaneumovirus, Y dadas las hay como dos. circunstancias. Ujú. Sí, o sea, es que, mira, la pandemia fue un parteaguas para todo esto y así como que todo se aceleró, todo, ¿no? Entonces ya tenemos vacuna al dengue, ya tenemos vacuna por ébola, ya tenemos para muchos virus que se veían lejanos, ¿no? Y justo al ser un virus respiratorio causante de más o menos, ponle tú que el 15% de los cuadros agudos, pues sí representa un porcentaje lo suficientemente grande como para invertir en el desarrollo de una vacuna. Porque eso también es otro. Yo que me dedico a la cosa de las vacunas, te puedo decir que pues no le invierten a virus que no causen grandes pérdidas. O sea, no es algo que siquiera los gobiernos digan, ah, pues sí, vamos a hacer una vacuna para el herpes labial, por ejemplo. O sea, no es, no es, no es algo que las vacunas se diseñan y se llegan a fases de desarrollo con base al impacto que tienen sobre la población mundial. Entonces, esta vacuna particularmente de metaneumovirus ya hay dos, hay una de RNA, que está en fase 1 o fase 2 ya, y hay una recombinante que es de proteína, muy benigna, que al parecer está funcionando bien, pero hay que irse con cuidado porque en el caso de RCV, que es su primo, ¿no? El primo hermano de este virus, hubo una vacuna que causaba el síndrome de ADE, ¿no? Que es la potenciación dependiente de anticuerpos. Te ponían la vacuna y cuando te infectaba el virus, pues te daba una enfermedad peor, ¿no? Y además hizo una polarización ahí de la respuesta inmune en los bebés, muy hacia TH2, entonces se murieron 60 bebés, ¿no? Entonces dijeron, damos la vacuna, y entonces ya fue
el meterse más a investigar cómo funciona el sistema inmune con estas proteínas para generar respuestas inmunes protectoras y no respuestas inmunes que te vayan a generar un problema mayor si te infectas. Y lo mismo pasó con la vacuna del dengue, con la primerita. Entonces, sí hay que investigar más al respecto, pero sí ya hay un avance, sí ya están en fases de investigación y pues solamente queda esperar a que lleguen a la fase 3 o 4 que, bueno, en estos tiempos puede ser rápido. Listo, doctora. Pues muchas gracias. Le agradezco por también la resolución de todas estas preguntas. Hay demasiados comentarios de felicitaciones acerca de Ah, su muchísimas ponente. gracias. Y pues para los que son nuevos en esta plataforma, tenemos el link de asistencia, ya se puso en el chat. De hecho, lo estoy colocando nuevamente, en el cual, si ustedes desean la constancia de participación, es válida por 2 horas curriculares. Tiene un costo especificado en 80 pesos. Y justamente pues se les hará llegar por medio de un correo esta, esta parte de cómo realizar el pago y demás. Pero si les interesa también la constancia de participación, llenen el link de asistencia, por favor. Y el día de mañana un asesor, un coordinador se va a poner en contacto con ustedes para confirmar sobre su constancia. Y pues sin nada más, le agradezco mucho nuevamente, doctor. Que pase muy buena noche. No, pues muchísimas gracias y bueno, a cuidarse, ¿no? Que es lo más importante.